Las 7 villas de San Luis Potosí se ubicaban en la periferia del ahora centro histórico de la ciudad. El más céntrico de los subsidios es el llamado barrio de San Sebastián, fundado en el año 1603 por familias otomíes, bajo la doctrina agustina. Cuenta con 420 años de su creación, pueblo dedicado al santo patrono San Sebastián Mártir. Su celebración se lleva a cabo el 20 de enero. El agradecimiento a San Sebastián por las bendiciones traídas a sus familias se hacen presentes. Esta fiesta patronal y la devoción atraen a los feligreses y habitantes de otras partes de la ciudad. San Sebastián es un barrio que a lo largo del tiempo ha dejado huella en la historia de los potosinos. Ha visto crecer a grandes personajes que se mantienen vivos en el corazón de la ciudad. La impresionante iglesia de estilo barroco y su pintoresco jardín forman un conjunto hermoso. El territorio de San Sebastián estuvo a cargo de los agustinos hasta el año de 1738 y hoy es parte de las herencias de San Luis Potosí. Vamos a conocer más del emblemático e histórico barrio de San Sebastián. Durante el siglo XVIII y XIX en México se construyeron espacios para el mercadeo en diversos lugares del país, especialmente en centros mineros y ciudades importantes. Estos lugares tenían un nombre particular. El Parián, el barrio de San Sebastián, contaba con un espacio destinado al comercio y era nombrado de esta manera. La palabra barrio se origina en el idioma filipino. Parián, también, Parián. El Parián es donde se detenía la gente para proveerse de lo necesario para seguir el camino. Y aquí en este barrio es muy famoso por el Pariancito. El Pariancito era y sigue siendo una tienda muy famosa que tuvo diversos propietarios. No quiero pasar desapercibido a algunos de ellos, ¿verdad? Especialmente a don Ángel Méndez, ya fallecido, y que ahora lo tiene otro señor. Ese Parián, ahí estaba un mercado donde la gente iba a comprar lo necesario para el hogar. Ahí se ponían enchiladas, se ponían gorditas, ahí se ponían verduras, frutas, etc. Había talleres caseros. Los Loredo tenían la fabricación de bolsas de iste. Y también había otros negocios de carpinterías. Un lugar que se llama El Pariancito, que es Lanzagorta, Sevilla y Olmedo. Ese lugar que le llamamos El Pariancito, pues fue un lugar donde se proveían de varios artículos cuando venían de México a San Luis Potosí. Había de todo, había carbonerías, había verduras, maíz, frijol, todo, abarrotes de lo que podían proveerse y llegar a la ciudad. La construcción de los Parián se realizó durante el virreinato y en los lugares de concentración de la riqueza de esa época. La palabra Parián significa mercado y también está relacionado a un lugar de descanso o parada temporal de un viaje. Se construyeron como un edificio cerrado, conformado por calles internas y locales. Era el pueblo de San Sebastián, lo que es ya calle de Zaragoza, pues ya era la entrada a la ciudad, pero era la entrada en sí de la Ciudad de México. En Sevilla y Olmedo, al final, más o menos donde se cruzan las vías, supuestamente existía una especie de aduana, de garitas, donde se revisaba la gente para que llegaban aquí a San Luis. Pues aquí teníamos la garita aquí de Sevilla y Olmedo. El nombre de Parián, debido a su gran relación con el barrio de San Sebastián, fue adquirido por la gente
y así se hicieron llamar algunos negocios de la periferia, donde se encontraba este mercado, ubicado en la actual calle Sevilla y Olmedo. La comida de aquí es muy diferente a otras comidas que de nuestra propia ciudad. La ciudad es inmensamente rica en cultura. Don Juanito, muy conocido, empezó aquí en Sevilla y Olmedo. Su papá se llamaba Don Juan de Guevara. Y pues viendo la manera de sacar mayor provecho, empezó a probar con las tripas. Las tripas de becerro, las tripas de vaca, y llegó a ganar mucho dinero. Y a lo que muchos conocen como las tripas de Don Juanito, que estaban aquí en Sevilla y Olmedo, casi cerca de Lanzagorta, pues que lo que recuerdo es que tenía su como estufa, llamémosle, donde hacía sus tripitas, pero estaba en la banqueta enfrente de su casa. Después ya se subió con esa vendimia que es famosa hasta la fecha, también viviendo en el barrio varios y siguen todavía con el negocio de las tripitas. Bueno. Las tripitas originarias del barrio de San Sebastián comenzaron su funcionamiento alrededor del año 1958 por Juan Noyola, donde los potosinos acuden al negocio por sus tripitas, ya sea para saborearlas en casa o en el local. Este suculento platillo se ha convertido en una leyenda de la ciudad de San Luis Potosí, estampa que pertenece al singular barrio de San Sebastián. Los límites del barrio de San Sebastián abarcan las vías del tren en la calle Guillermo Prieto, hasta llegar a un fraccionamiento de lo que hoy es el Jardín Colón. A un costado de este jardín encontramos el Mercado de la Merced. Este lugar es un icónico espacio, reconocido por los potosinos, ya sea por su cercanía al centro histórico y por los sucesos que se dieron lugar en este segmento. El Mercado de la Merced, su nombre lo tomó porque ahí estaba el convento de la Merced. Cuando era jefe de la plaza González Ortega en la época juarista, se tumbó el templo. Es que se le conoce como el Mercado de la Merced, pero su nombre oficial era Tangamanga. Tangamanga, que significa lugar sentado en aguas, y la Merced por la Virgen de la Merced, el cual fue tumbado y ahí estaba precisamente el convento. A petición de los locatarios de la Merced, quedó oficialmente el nombre de la Merced. Pertenece al barrio de San Sebastián, porque si hacemos una división de calles, todo lo que es la calzada de Guadalupe hacia allá es San Miguelito, y lo que es hacia este rumbo es San Sebastián. De Carlos Díez Gutiérrez hacia allá era la entonces centenario, ahora Julián Carrillo, ¿verdad? Quedó muy corto ahora el barrio. El padre párroco de aquí es el capellán de la 12ª zona militar, porque también hasta allá abarca. En la actualidad, algunos mapas indican que el barrio termina con el límite de la 12ª zona militar, que está en la calle de Carlos Díez Gutiérrez. La historia marca que los límites de San Sebastián eran mucho más amplios de lo que ahora conocemos y algunos lugares y edificios antiguos eran parte de este barrio. El Teatro Alarcón, según lo que dijo el padre Montejano, y de acuerdo a antecedentes históricos, abarca todavía lo que es el barrio de San Sebastián. Bien recordemos, San Agustín, la parte trasera, está la calle de Abasolo. Abasolo, que fue independentista,
en la época pues terrible, ¿verdad? Porque ellos no le llamaban independencia, le llamaban la revolución, la primera revolución que hubo. El Teatro Alarcón, que tenemos la fortuna de tener el primer teatro más antiguo que todavía figura a nivel nacional y que lo elaboró arquitectónicamente el arquitecto Tres Guerras que realmente fue el arquitecto que hizo realmente todo lo que es el estado de Guanajuato. Él en el año de 1825 inicia la obra y lo termina en 1827. Se llama Teatro Alarcón por un gran literato mexicano, Juan Ruiz de Alarcón. Ahí estuvo precisamente en varias ocasiones en sus cumpleaños don Benito Juárez García. San Luis Potosí fue capital de la República 2 veces. La última, 1857, cuando la princesa Sam le pide el indulto de Maximiliano. Y ese teatro, ahí se presentaban grandes cantantes de ópera. Inclusive hubo épocas de óperas, ya después operetas. Actualmente es propiedad del sindicato minero. Por eso considero que San Luis, en 1960 todavía, a nivel nacional teníamos la fama de cultura. El Teatro Alarcón fue suplido por el majestuoso Teatro de la Paz alrededor de finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, el Teatro Alarcón dejó de recibir a los grandes artistas de la época. El barrio ha visto nacer a grandes personajes de talla internacional. Aquí nació también Lupe Vélez. Su verdadero nombre era María Guadalupe Villalobos Vélez, en el año de 1908. También aquí nació la famosa actriz a nivel nacional y, ¿por qué no, verdad?, a nivel internacional, porque las películas del siglo de oro mexicano, donde intervinieron Jorge Negrete, Pedro Infante, los hermanos Soler, no se diga, ¿verdad? Vivía por acá, nació por acá, por Lerdo de Tejada. Silvia Derbez llegó a un estatus de actriz muy alto, ¿verdad? Manuel José Otón se casó con doña Josefina Jiménez, aquí en este barrio, aquí en esta iglesia, ¿verdad? Aquí fueron bautizados muchos grandes intelectuales de aquella época. Y sí, el padre Joaquín Antonio Peñalosa, que era el médico de la tauromaquia. Así, el barrio vio nacer a grandes personajes representativos de San Luis Potosí. También tenemos a los vecinos que han formado parte fundamental del barrio y son las familias que han vivido en San Sebastián durante años, pasado de generación en generación, creando esta pequeña ciudad de San Luis Potosí. Aquí, este barrio, pues prácticamente tengo yo viviendo pues como 56 años aquí en este barrio. Pero pues me vine hace tiempo, de tal manera que viví también en la calle de Mirador. Al final de Sevilla está Mirador. En ese tiempo pues estuve como estudiante y pues estudié la prepa o bachillerato en lo que es la Universidad Autónoma Potosina, en el edificio central. Ahí me tocó, de ahí pues sí, continué estudiando, me fui a la escuela de ingeniería, la cual me tocó todavía en la calle de Madero y Aldama. Cada habitante del pueblo de San Sebastián es un complemento de este bello lugar. Sin ellos, las villas en su momento como ahora barrios no hubieran sido posibles. Cada historia y cada leyenda del lugar es gracias a las personas que forman parte de los espacios. Un caso más es el barrio de San Sebastián.
las calles del espléndido barrio de San Sebastián han desfilado grandes personajes, algunos reconocidos a nivel internacional por su actuación, otros reconocidos por el ámbito de la literatura, como Manuel José Otón en un pasado, así como en la actualidad Joaquín Antonio Peñalosa. ¿De dónde sale usted? ¿Está uno tan mal acostumbrado a una lista de nombres en la poesía mexicana que, de pronto, es la sorpresa en la frente y el caer en la cuenta de la omisión imperdonable? Su poesía es un rico platillo de excepción. Uso la palabra intencionalmente porque su poesía se saborea, se degusta, se paladea con toda lentitud. Es bien sabrosa y bien estimulante. Es el comentario de Jaime Sabines a la obra poética de Joaquín Antonio Peñalosa. Joaquín Antonio Peñalosa nace en San Luis Potosí el 9 de enero de 1921. Su mamá, doña Josefa Santillán, e hijo de don Rafael Antonio Peñalosa, oriundo de Santander, España. Peñalosa pasa su infancia entre dos lugares, pero principalmente un pueblecito en Zacatecas, de un nombre tan peculiar como Chupaderos. En ese lugar viven durante muchos años sus papás, sus abuelos, hasta que él se despide también de ese lugar y va a estudiar con los misioneros del Espíritu Santo a la Ciudad de México. Creo que en su obra hay reminiscencias de esa vida, de esos lugares típicos como el barrio de San Sebastián, de aquellos zaguanes con macetas. En alguno de sus escritos refiere a esas reuniones de los domingos por la tarde, donde se sentaban, pues sobre todo alrededor de los mayores, a escuchar sus pláticas y la atención que tenían los chicos, ¿verdad? Los jóvenes. Joaquín Antonio Peñalosa, escritor y académico, colaboró en diversas revistas entre las que destacan Lectura, Ábside, Señal, Sembradores, Orientación, Humanitas, Letras Potosinas y Revista de la Semana. De 1948 a 1979 fue director de la revista Estilo. También escribió para los periódicos El Heraldo de San Luis Potosí y El Universal. Era creativo, profundo, dentro de todo lo que le tocó vivir, siempre buscó lo bueno, lo agradable, salir con humor a resolver muchas de las situaciones, y su poesía está muy salpicada de su humor. Hasta chistes escribió. Ese Joaquín Joaquín Antonio, con el que uno se encuentra, la verdad que lo disfruta y siente esa empatía con ese Joaquín niño, con ese Joaquín joven. En 1942 termina con los misioneros, pienso yo que tal vez por vacaciones o alguna situación se termina su curso, y él viene a San Luis a encontrarse con su familia, por supuesto con su mamá, precisamente el día de su cumpleaños, un 9 de enero de 1943, él ingresa al seminario. Sale la revista Vas Electionis, que significa Paso Elegido, y ahí se estrena él en su primera publicación. Él promueve a partir de ahí la publicación de algunos otros, tanto sacerdotes como seminaristas del tiempo. Por ejemplo, no escribe en esa revista, pero ya empezaba por ahí, José Rosas Cancino. Y años después, ya en el 40 y tantos, también llega el padre Rafael Montejano y Aguiñaga. El padre Joaquín Antonio Peñalosa inculcó y motivó a grandes escritores a desempeñar la labor de las letras y la poesía. Él fallece el 17 de noviembre de 1999 y el año 2000 iniciamos con ese proyecto de traer previa organización su biblioteca al Seminario Mayor. Siempre
la creatividad, ¿verdad?, con la que el padre tenía para compartir hasta lo más mínimo, ¿verdad? En cada una de las hojas de muchos de sus poemas nos vamos a encontrar con la persona sensible, capaz de ser empático con el otro. Yo creo que esas situaciones, esas actitudes las hereda principalmente de esa vida familiar, de esa conciencia. En su poesía plasmaba historias de su familia y cómo la había visto durante su larga vida. Poesía de múltiples colores y formas que te invitaban a disfrutar cada estilo. Hay una poesía que me gustaría compartir. Es muy bonita. Se llama Receta para hacer una naranja. Contrátese a la primavera para que diseñe los azares. Es tan imaginativa la modista en velos nupciales, solo que trabaja unos días al año. Los dedos de la lluvia esparzan 2 cucharaditas de azúcar. Esponje el aire los gajos de la cúpula. Se desentienda el sol de todo el universo para teñirle la piel con los pinceles especializados en rojos. Añádase el barniz del otoño para sellar los poros. Qué envidia del pop art y las naturalezas muertas. No toques aún esta manzana. Ponte primero de rodillas y adora como los ángeles. Fue hecha para ti en exclusiva, para nadie más. Como un pequeño inmenso amor que se cae de maduro, que se entrega redondo. Esa es una de las poesías que yo creo que nos hace voltear y ver todo aquello cotidiano con lo que nos encontramos, con lo que pensamos, pues una naranja, ¿no? Y a veces ni pensamos, no la comemos. El padre Peñalosa es el animador cultural de las letras potosinas, como muchos lo conocen, y se dice que es originario del barrio de San Sebastián. El barrio ha albergado grandes sucesos, maravillosas historias a lo largo del tiempo, tierra que ha visto nacer a una infinidad de personajes representativos de San Luis Potosí. San Sebastián es la 6ª villa fundada en San Luis Potosí, bajo la evangelización de los agustinos. Es uno de los 7 barrios representativos de la ciudad potosina, ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Es uno de los barrios más cercanos al centro histórico. Cuenta con una iglesia de estilo barroco, construida en el siglo XVIII, con más de 400 años de su construcción. El barrio de San Sebastián hoy forma parte de los barrios potosinos.